Uno de los temas favoritos de conversación en Argentina es el tiempo. Que si llueve, que si no llueve, si sale el sol, que qué me pongo. Últimamente también ha ingresado en los temas de conversación de los amigos en el bar el que el tiempo cambia, esta idea del cambio climático, aunque no tengamos mucha idea de qué se trata esto del cambio climático. Si pensamos en el clima igual como objeto de estudio, como objeto de investigación, seguramente vamos a pensar en cosas como el Servicio Meteorológico Nacional, vamos a pensar en el pronóstico del tiempo, pero no necesariamente en gente que investiga el clima, que su objeto de estudio es el clima, cómo ha cambiado, cómo se establece, qué variables lo llevan a establecerse, sobre la base de observaciones de muchísimo tiempo, sobre la base de modelos matemáticos, para poder entender cómo ha cambiado todo esto y si podemos realmente poder tener un pronóstico de hacia dónde estamos yendo. Cuánto influyen las variables humanas, cuánto es puramente obra de la naturaleza. Y esto se investiga, y se investiga también en Argentina. Y, por ejemplo, lo hace una doctora en Ciencias de la Atmósfera, que es profesora del Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, también es investigadora del CONICET, y es la directora del Centro de Investigaciones del Mar y de la Atmósfera, que se llama CIMA en sus siglas, que es un instituto del CONICET y de la UBA. Además es integrante del Comité Nacional de Ética en la Ciencia y la Tecnología. Y hoy nos acompaña desde la ciencia Carolina Vera. Bienvenida. Gracias. Carolina, cuando alguien elige ser científico, que en general lo elige bastante temprano, ya es raro elegir ser científico, pero uno se inclina por lo que a esta altura son disciplinas tradicionales, química, física, biología. Las ciencias de la atmósfera son una elección bastante particular, ¿no? Y me interesaría saber de dónde viene esa elección. De UDEVA, del manual del estudiante, ¿viste? La carrera, de la guía del estudiante, llamada UDEVA. Yo estaba en 5º año y, como vos decís, a mí me gustaba la ciencia, física, química. Tampoco tenía claro si iba a ser ingeniería o exactas, porque me gustaba lo aplicado también. Y bueno, me puse a leer el libro y lo primero que me gustó fue oceanografía física. Sí. A mí en general siempre tuve curiosidad por el tema de la atmósfera, océanos, porque, por ejemplo, mi mamá es una persona que es muy de hacerte ver la luna, las nubes, entonces ese placer por los fenómenos. Y me entusiasmó más lo de oceanografía, pero se estudiaba en el Instituto de la Marina, año 79, yo dije, ahí no voy. Claramente. Y entonces, a ver que hay algo parecido, entonces seguí mirando la guía del estudiante y encontré meteorología. Y me gustó la mezcla entre el estudiar la atmósfera y al mismo tiempo esa posibilidad de que sea algo aplicado. Y antes de que sigas, a ver si nos ponemos de acuerdo, estamos hablando de ciencias de la atmósfera, de meteorología, de climatología, hay muchas definiciones para esto, ¿no? Porque, bueno, fue evolucionando la investigación de la atmósfera. Al principio estaba completamente abocada, o la mayor parte concentrada, en el pronóstico del tiempo, porque era lo que la gente necesitaba. Un pronóstico a corto plazo, preciso, entonces ahí vino el modelado numérico, el entendimiento de los procesos, modelado numérico de la atmósfera, y meteorología quiere decir estudio de los fenómenos meteorológicos, meteoro es el fenómeno, entonces está asociada esa palabra a fenómenos que duran días, duran horas, pero cuando nos fuimos expandiendo para analizar e investigar fenómenos como el Niño, que puede durar un año el Niño, ocurrir cada 5, la palabra meteorología quedaba chica. Quedaba corta. Claro, quedaba corta. Y entonces en el mundo, los distintos departamentos, esto empezó en las universidades, los distintos departamentos de meteorología empezaron a incorporar químicos, también físicos aplicados quizás a estudiar las gotas, las nubes, los cristales. Entonces, ciencia de la atmósfera es más abarcativo, ¿no? De las distintas facetas de la investigación. Y vos llegaste desde la guía del estudiante y con tu experiencia, con tus compañeros, tus alumnos, ¿cómo llegan a esta carrera? No, en general es gente que está motivada por el gusto por los fenómenos meteorológicos. Eso uno lo disfruta. Te doy una anécdota. El año 2008 hubo un granizo en agosto. Estaba en Ciudad Universitaria, pabellón 2, todos en agosto mirando las piedras, y al rato me acordé que tenía el auto en el estacionamiento. Yo primero no salí a buscar el auto, sino que fui a ver las nubes, las piedras. ¿Y qué pensabas de los científicos cuando eras chica, cuando estabas o en la primaria o en la secundaria? ¿Cuál era tu imaginario del científico? Y era el químico, ¿no? Porque cuando uno dice científico es el laboratorio. Y sí. O
son los tubos. También yo tenía mi juego de química, porque obviamente... Y es una marca de época. No sé si los chicos de ahora disfrutan de los juegos de química como nosotros. Yo se la compré a mi hijo y nunca lo abrió. Pero buscaba el joystick. No, quería ser biólogo. A mí me gustaba la parte de los animales, pero la parte del laboratorio no se enganchó. Pero es verdad, a mí me encantaba. Para mí eso era el científico, era el laboratorio. A nosotros nos tocó el colegio secundario, tal vez en tu caso un poco de la universidad, pero no, a vos, la universidad seguro que no, pero nos tocó el secundario, sobre todo durante la dictadura. A mí me tocó gran parte de la... Yo entré a la facultad en el año 80. Así que hasta... José, tuviste 2 años y pico, 3 años de dictadura. Sí. ¿Y qué recordás de la facultad y del secundario en esa época? Sobre todo pensando en vos ahora como investigadora, como científica, ¿qué cambios fuertes ha habido? Y en el secundario yo iba a un secundario de barrio, así que no era nada, digamos, ahí no me daba mucha cuenta, digamos, esta cosa de decir la represión en el sentido de expresarse, ese tipo de cosas. Un poco, porque yo también era muy activa y había un diario en el colegio, y entonces yo obviamente también pasé por la faceta periodística, y había hecho una nota sobre la madre de Plaza de Mayo. ¡Horror! Claro, obviamente nunca salió. El argumento, yo iba a un colegio de monjas, me dijeron, no, porque se van a ofender las familias que tienen padres militares. Yo estaba indignada, renuncié, nunca más volví. Pero eso fue lo único que viví. Cuando entré el año 80 a la facultad, curso de ingreso, era duro. Teníamos la policía, estaba incorporada. Claro. Digamos, yo entré con la policía en la entrada. Había un cuartito a la entrada de la facultad que era la policía, claro. Era la comisaría. Pero por otro lado, exactas, igual en el interior, este tema del debate científico y todo eso se daba igual naturalmente. Eso, quizás lo que cambió fue la calidad de los profesores cuando empezaron los concursos y demás. Pero desde el punto de vista de las discusiones y que tiene que ver con la investigación, no era tan Con la distinto. investigación no, pero la transición 83-84 fue fuerte. Y sí, fue muy fuerte. Yo participaba en el centro de estudiantes y la verdad que la viví a full, digamos, desde septiembre del 82. Casi no iba a clase porque, bueno, había tanto para hacer, como vos decís. Claro. Pero igual estudiaba mucho y me gustaba y me recibía a tiempo, pero iba a la clase a dar los parciales, esa es la verdad. Había una movida que yo no quería perderme. A mí me costó mucho hacerle entender a mi familia, a mis abuelos particularmente, que iba a estudiar biología. Ni me quiero imaginar lo que vos habrás tenido que explicar, más allá de tu mamá que te mostraba ciertos fenómenos, al resto de la familia, a tus compañeros, a tus profesores en el colegio. ¿Cómo les explicabas qué ibas a hacer? Y era la rara, pero tampoco se extrañaban demasiado por el tema de que como era buena en matemática, física, era bueno. En mi familia, en general la parte materna, son muchas mujeres, todas maestras, profesoras, digamos. La docencia atraviesa la familia de mi madre, y del lado de mi padre eran más humanísticos, abogados, filósofos, había cierta militancia política. Entonces el tema de la ciencia, yo tenía un primo ingeniero y yo. Éramos los raros de la familia, pero igual a su vez como había un gusto por el conocimiento y demás, éramos como admirados. Vos ahora trabajás en la variabilidad del cambio climático, sobre todo en lo que ocurre en nuestra región, en Sudamérica. ¿Siempre trabajaste en estos temas o fue variando? No, muté bastante, porque cuando yo empecé mi tesis de licenciatura y después el doctorado, yo ahí estaba con la visión que había que hacer algo para el país, entonces quería algo aplicado, y el aplicado era mejorar el modelado numérico, el pronóstico numérico. Entonces, ¿qué querría decir modelado numérico en este sentido? Es representar la atmósfera con un modelo matemático, en un sistema de ecuaciones, y que se procesa en una computadora, y entonces uno incorpora las observaciones del día, de una hora en particular, con eso genera la condición inicial, el estado de la atmósfera, y el modelo pronostica. Entonces yo me especializaba, investigaba en métodos para generar las condiciones iniciales, que es un problema eminentemente matemático, porque uno tiene observaciones, la atmósfera se mide a través de instrumentos en estaciones, la información satelital, boyas en los océanos, aviones, hay información de todo tipo irregularmente espaciada, en la dimensión tridimensional y a distintos tiempos. Entonces, ¿cómo generar matrices esencialmente de información regularmente distribuida a distintos niveles de la atmósfera? Entonces yo me especialicé en eso
y me doctoré también generando un sistema de este tipo. Ajá. Pero después dije, quiero aplicarlo y vamos a transferirlo al servicio meteorológico. El servicio meteorológico había dos, el nacional, que estaba en manos de las Fuerzas Aéreas, y el de la Marina. Entonces yo fui fui a hablar con la gente de la Fuerza Aérea y no les interesaba para nada. Estuve meses tratando de instalárselos para que lo usaran y demás. Con la Marina tuve tu sistema, éxito. el modelo que vos habías desarrollado Claro. como tesista de doctorado. Claro, porque lo lógico es, si eso tiene sentido investigarlo, si va a ser utilizado Claro. para hacer el pronóstico operativo. Claro. Entonces, cuando no se usó, en la Marina sí se usó varios años, porque ellos tienen su propio pronóstico para los barcos. Pero para ellos, o sea, lo que nosotros conocíamos como servicio meteorológico era hasta hace unos años el de Fuerza Aérea, el que nos llegaba en el informativo, en la radio. Sí. Recién hace unos pocos años pasó al ámbito civil, que para nosotros parecía algo natural que era de la Fuerza Aérea, pero no. Ajá. Eso fue cuando inició la dictadura de Onganía, era un servicio civil. Onganía fue el que lo pasa a la Fuerza Aérea y ahí quedó. Pero quienes trabajaban ahí, supongo que también eran climatólogos, meteorólogos. Había de todo. Había gente que había graduados de meteorología. Sí. De distintos, nosotros tenemos dos carreras, una carrera más corta y una carrera más larga de licenciatura, pero después había mucha gente que tenía cursos cortos o algún nivel de la Fuerza Aérea. Entonces, en general, la dirección podían ser licenciados en atmósfera o meteorología, pero esencialmente respondían a los intereses de la Fuerza Aérea. Entonces, eso limitó mucho el desarrollo y la aplicación de la investigación. Había como un divorcio. Ya, no había manera de interactuar de una manera coordinada y por eso cambié. Dije, me voy por la ciencia. Algo en tu aspecto más científico básico, por así decirlo, en que hiciste tu tesis, que a vos te interesaba, si entendí bien, establecer las condiciones iniciales. A ver si entiendo. Sí. Vos tenés una serie de variables presión, temperatura, que constituyen el clima. Y vos querés saber de dónde vienen para eventualmente, después, teniendo ciertas condiciones iniciales, poder predecir a dónde van. ¿Eso quiere decir estudiar las condiciones iniciales? Sí, es más que estudiarlas, es determinarlas, es hacer la foto del día de hoy. Ajá. Entonces, el modelo numérico es un programa. Entonces uno le tiene que decir, hoy la atmósfera está así. ¿Qué va a pasar en los próximos 2-3 días? Entonces el modelo incorpora la información de cómo está hoy y tiene en su núcleo, su corazón, son las ecuaciones fundamentales que rigen la atmósfera. Entonces las resuelve y pronostica. Yo he escuchado charlas tuyas o entrevistas y siempre tenés como la necesidad de aclarar que vos no trabajás en pronóstico del tiempo, lo cual supongo que tiene un componente subjetivo importante. Estarás cansada de tus amigos te pregunten si va a llover y tu familia te diga a qué me pongo. Claro, es así, digamos. Más que yo no trabajo en pronósticos, yo investigo, digamos, no trabajo en el pronóstico operativo, porque sí tengo algunas líneas que tienen que ver con desarrollar nuevas técnicas de pronóstico. Claro. Pero sí, esa separación la hago porque me vuelven loca. Vos estudiás fenómenos de todos lados, estudiás fenómenos remotos para entender algo que por ahí nos pasa acá a la vuelta. O estudiás la corriente del Niño que no llega hasta las costas de acá, o creo que no llega, eso me lo tendrás que contar, para entender qué está sucediendo aquí y ahora. ¿Esta es la famosa globalidad del clima, que todo influye en todos lados? Es importante que consideremos a la atmósfera que no está aislada. La atmósfera está, nosotros estamos en el sistema Tierra, en el planeta Tierra, y la atmósfera interactúa en la superficie con la vegetación, los océanos, intercambian distintas propiedades, desde afuera le viene la radiación solar, que no siempre es la misma, puede haber volcanes, las actividades humanas, es decir, hay distintos elementos que influyen en la atmósfera, que es un gas la atmósfera, y por lo tanto tiene movilidad, tiene una dinámica muchísimo más rápida que los líquidos y obviamente que los sólidos. Entonces, hay ciertas forzantes, lo llamamos nosotros, son como impulsos que le generan en la atmósfera, por ejemplo, lo que en los océanos tropicales producen. ¿Por qué los océanos tropicales? Porque tiene el agua más caliente del planeta. El agua, por ejemplo, del Pacífico Oeste está arriba de los 28 grados. Eso es una hornalla para la atmósfera. Entonces, ahí genera fenómenos que tienen tal magnitud que son capaces de influenciar
zonas tan remotas como la Argentina, que está a decenas de miles de kilómetros. Pero igual, esa influencia va a tardar semanas, va a tardar meses. Y nosotros estamos acostumbrados a que el tiempo cambia en días. Nosotros tenemos días de sol, días de tormentas, pero eso uno percibe que hay ciclos en la atmósfera, ¿no? Porque la temperatura sube o baja, llueve o no llueve, porque está asociado a fenómenos ondulatorios. Uno tiene que imaginarse que la atmósfera que atraviesa la Argentina es como un río, ¿no? Que se mueve principalmente en la altura de oeste a este y que tiene onditas. ¿Por qué de oeste a este? ¿Porque sí o hay una razón por qué esto sea? Obviamente hay una explicación que está interesante. Hay una mezcla de cosas, pero una parte de la historia tiene que ver con que la Tierra rota, la Tierra gira. Entonces, y la Tierra es esférica. Entonces, en el radio ecuatorial, ¿no? En el Ecuador, la Tierra es más ancha y en las latitudes medias es más angosta. Entonces, cuando gira, lo voy a tratar de explicar lo más sencillamente posible, en las zonas ecuatoriales, como que la Tierra girara más rápido que la atmósfera. Y entonces ahí los vientos son más del este. En cambio, cuando uno achica el radio, va a latitudes medias, ahí la atmósfera tiene un impulso mayor que el de la Tierra. Entonces los vientos son del oeste. Eso es una parte. La otra explicación tiene que ver con la inclinación del eje terrestre. Todo esto implica que las condiciones astronómicas de un planeta son los que determinan sus condiciones atmosféricas. Y la inclinación del eje terrestre hace que nosotros tengamos estaciones y además hace que la radiación solar entrante sea más impacte más en las zonas ecuatoriales que en las zonas polares. Entonces la atmósfera, claro, todo el tiempo está recibiendo calor en la zona ecuatorial y nada en los polos, se mueve. Entonces primero genera circulación meridional, ¿no? Que asciende en la zona ecuatorial, desciende en las zonas polares, pero a su vez eso ayuda a tener un viento intenso en altura, en los oestes, en latitudes medias. Entonces, pero esto es una parte de la historia, de decir, esto es lo que nos pasa día a día. Entonces, lo que un fenómeno como el Niño puede hacer es alterar estas onditas que siempre van a estar. Esto forma parte de la naturaleza caótica de la atmósfera. Siempre va a haber ciclones y anticiclones, tormentas y días cálidos. Pero un fenómeno como lo que produce el fenómeno del Niño puede impactar la trayectoria y la frecuencia de estas onditas. Hablemos del Niño, entonces. Hablemos del Niño. En nuestra niñez, valga la redundancia, el Niño no existía. No existía, claro. Apareció de pronto, ¿sí? Bueno. ¿Qué es lo que pasó que hizo nacer al niño en la investigación y hasta en la vida cotidiana? De pronto es algo popular hablar de culpar al niño de todo, básicamente. Pero antes no era conocido, en todo caso. Es verdad, esto es producto de la investigación. Nosotros hay registros paleoclimáticos del Niño. El fenómeno del Niño es un fenómeno natural de la atmósfera y el océano, porque es un fenómeno acoplado, donde la atmósfera y el océano actúan en conjunto. ¿Qué pasó? Históricamente, había un señor llamado Walker, allá por Inglaterra, donde él primero vio que entre el Pacífico Este y el Pacífico Oeste, en particular, él tenía una estación en Darwin, en el norte de Australia, y en Tahití, en el Pacífico Central. Y él veía que la presión era contrapuesta. Había años donde la presión bajaba en Darwin y otros años donde la presión bajaba en Tahití. Y él lo llamó, eso le impactó, era estacionario, era persistente, y lo llamó la oscilación del sur. Por años, entonces uno conocía la oscilación del sur, que la atmósfera respondía de esa manera en esa zona. Paralelamente, los oceanógrafos empezaron a explorar las condiciones oceánicas, pero en particular los primeros de los famosos pescadores, porque el fenómeno del Niño vino porque los pescadores de la costa de Perú, de Ecuador, notaban que había veranos, en particular en la época de la Navidad, donde el agua era más caliente. Eso les alteraba tremendamente porque es una zona de aguas muy frías y la pesca está asociada al agua fría. Y entonces el agua aumentaba su temperatura y los peces desaparecían. Entonces ellos decían, vino el fenómeno del Niño. Recién en los 70 y 80, vamos a decir, pero en los 70, hubo investigadores que unieron estos dos efectos y se dieron cuenta que en realidad eran evidencias de un mismo fenómeno. ¿Y cómo funciona entonces este acople? Digamos, en las condiciones normales en realidad en el Pacífico no existen, sino que la normalidad es que está oscilando entre dos estados. Hay un estado en que el agua está más caliente, en el Pacífico Oeste, y por ende, si está más caliente ahí, es como una hornalla, como decía, se generan los famosos cumulus nimbus, entonces hay como una persistencia ahí de nubes, que cuando se produce la condensación,
se libera calor. Así cuando uno se evapora agua, uno se refresca, ¿no? Cuando está mojado en el verano, se evapora el agua y siente que está fresco. ¿Por qué? Porque se absorbe calor en el proceso de evaporación. En el proceso de condensación se libera calor. Ajá. Entonces estas nubes liberan una cantidad de calor en el medio de la atmósfera que actúa como un motor. El calor en la atmósfera es el motor para hacer movimientos, porque si yo tengo aire caliente va a ascender, pero si asciende se va a encontrar con otro aire, lo tengo que mover, digamos, se empieza a generar circulaciones. Entonces, en las condiciones normales, que nosotros llamamos normales o tipo niña, el agua está más caliente en el Pacífico Oeste, ahí está la convección, el aire asciende, desciende sobre la costa del Perú, entonces se genera una celda que se llama celda de Walker. ¿La niña sería el no niño en ese caso? La niña sería la condición normal exagerada. Pero hay momentos en que esa agua caliente que está como apilada en el Pacífico Oeste se desparrama hacia el Pacífico Central. Entonces, cuando el agua se desparrama al Pacífico Central, las nubes también se mueven. Sí. Y ese es el fenómeno del Niño, entonces con eso también se mueven la famosa circulación. Entonces ahí, en vez de no llover en el Perú, no llueve en el nordeste de Brasil, porque donde desciende el aire se corrió. Entonces, esencialmente, el Pacífico está oscilando entre esos dos estados. Pero ahora uno dice que tiene que ver el eso Pacífico con la atmósfera, ¿no? Pero es interesante porque en la atmósfera se generan distintos tipos de ondas, ¿no? Y todos hemos jugado con una soga y hemos hecho esto, ¿no? Uno le mueve una soga y se genera una ondita que se va. Sí. Entonces, en la atmósfera pasa algo parecido. Es como que en el Pacífico Oeste, hay que pensar también que esto ocurre en una esfera. En el Pacífico Oeste se excita una onda de ese tipo, ¿no? Una onda en la atmósfera es como si fueran centros de zonas de más alta presión, zonas de más baja presión. Entonces, se empieza a propagar esta señal del Pacífico Oeste todo el Pacífico Sur y llega a la Argentina. Entonces genera como anomalías de presión en nuestra región que van a favorecer, por ejemplo, en el este de Argentina durante el Niño, que haya más tormentas, que llueva más. Y en el caso de una niña, esta tren de ondas, porque es un tren, hay como distintas ondas, tiene la fase opuesta. Entonces no llueve. ¿Y cada cuánto ocurre esto? ¿O es muy variable también? Muy variable, porque las oscilaciones en la atmósfera las entendemos, pero son todas irregularmente, digamos, tienen, en promedio, un niño puede venir cada 5 años, pero hay décadas que viene cada 2 y otras décadas que viene cada 7. ¿Y podés preverlo eso? Sí, digamos que con un cierto grado de precisión, cuando se entendió todo esto, la comunidad científica internacional se organizó y dijo, tenemos que medir mejor esto. Entonces se instaló un sistema de boyas en el Pacífico Oeste que realmente fue algo muy ambicioso. Va desde la costa del sudeste de Asia, Indonesia, norte de Australia, hasta la costa del Perú. Entonces vos tenés todo un arreglo de boyas que están monitoreando las condiciones oceánicas y las atmosféricas. Eso permitió describir mejor la atmósfera del océano y por ende mejorar los modelos de pronóstico y tiene un grado de previsibilidad. Entonces, es posible, el niño que más impactó y que ahí la comunidad científica se organizó fue el año 82-83. El super niño que vino después, hubo otros niños no tan intensos, fue el año 97-98 y ese fue el primero que se pudo pronosticar el fenómeno del niño con 6 meses de anticipación. Lo que ustedes descorcharon champán y eso fue un desafío enorme, pero aparte fue un impulso para la ciencia, porque dijeron, bueno, nos organizamos y logramos esto, vamos por más, porque todavía nos cuesta pronosticar el impacto del niño. Es decir, yo te puedo pronosticar con 6 meses de anticipación que va a venir un niño. Sí. Pero si ese niño, ¿cuánto va a llover en el este de Argentina por ese niño? ¿Cuánto más? Digamos, en general todo niño está asociado a lluvia, acceso a lluvia, pero no siempre en la misma región, en qué mes, esa parte todavía hay mucha imprecisión. Y el nombre del niño me decís que lo pusieron los pescadores peruanos. Claro, entonces, por eso las mujeres nos quejamos, bueno, tendría que ser la niña, porque el niño Jesús, tendría que ser el niño y el diablo, si quiere, la contraposición. Pero es un niño Jesús que viene en algunas navidades, es medio raro este niño. Sí, no trae regalos en todas. Me interesa saber cómo se estudia todo esto, cómo es la profesión de alguien, de un climatólogo, meteorólogo, atmosferólogo, porque no lo puedo comparar con lo que yo más conozco de ciencias naturales, que es tener una hipótesis, hacer un experimento, controlar el niño no existe. ¿Cómo lo estudias vos a lo largo de un periodo corto o a lo largo de mucho tiempo? ¿Cuáles son tus herramientas? Hay una realidad que los fenómenos climáticos, sobre todo estos que estamos hablando,
de escala planetaria no se pueden reproducir en un laboratorio. Hacemos algunos jueguitos cualitativamente, pero no sirven para investigar. Entonces no hay otra que nuestro laboratorio es el planeta Tierra. Es decir, nosotros tenemos una necesidad enorme de observaciones. Entonces la comunidad mundial está muy organizada, porque también esas observaciones son las que se usan para el pronóstico. Claro. Entonces, inicialmente todo el tiempo se está colectando observaciones para el pronóstico que ahora se cuidan de una manera, se hacen control de calidad para que sirvan también para sus estudios climáticos. Entonces, esencialmente analizamos observaciones que no vamos a poder reproducir. Y cuando tenemos buenas hipótesis y laboratorios, digamos, cuando quiero ver si mi hipótesis es cierta, hago uso de los modelos. Los famosos estos modelos matemáticos me reproducen en la atmósfera de los océanos, entonces los puedo usar no solo para pronosticar, sino también para hacer experimentos. Claro. Entonces hacemos experimentos numéricos. Claro. ¿Qué pasaría si no estuviera América? ¿Qué pasaría si en vez de que estuviera caliente el Pacífico Oeste, estuviera caliente el Pacífico Este? Es muy divertido, digamos, uno puede aprender mucho. Es un poco de hipótesis contrafactual, un poco de ciencia ficción casi, ¿no? ¿Qué pasaría si...? Pero la atmósfera se mueve sobre leyes fundamentales, entonces uno le va a generar condiciones distintas, pero la forma en que va a responder va a cumplir esas leyes fundamentales. ¿Qué quiero decir? Claro. El aire caliente siempre va a ser más liviano y va a subir, aire frío. Digamos que hay cosas que si no serían ciencia ficción. ¿Y no te gustaría, no sería el sueño de todo climatólogo poder hacer experimentos? Bueno, saco esta montaña, después la pongo de nuevo, cambio de planeta. Y bueno, eso lo hacemos, pero con el laboratorio numérico. No podría hacerlo, sí, estaría bueno tener control. Se me ocurre con todo lo que contás que la climatología, el estudio de la atmósfera, de los océanos, también debe tener mucha conexión interdisciplinaria. Debes trabajar con profesiones muy diversas para entender estos fenómenos. Desde los pescadores de Perú, que han sido actores importantes en esto, hasta los geógrafos, gente de ciencias sociales. Eso es real, digamos que desde que... digamos, en los 80, nos dimos cuenta de que para avanzar en el clima, por un lado se necesitaba coordinación. Entonces, trabajamos en redes. Esencialmente, no vamos a estudiar el clima. Argentina no termina en el borde, la atmósfera no sabe dónde quedan los límites, las fronteras. Entonces, trabajamos permanentemente en redes con investigadores de los países de la región, de las Américas, del mundo. Pero al principio las redes eran de climatólogos. Entonces, nosotros, cuando nos dimos cuenta que necesitábamos el océano, empezamos a incorporar oceanógrafos, claro. Cuando dijimos, pero esto impacta en la agricultura, impacta en la pesquería, ahí empezamos a interactuar con los sectores usuarios de información climática, cosa que no es sencilla. Con meteorólogos, vamos a decir climatólogos, oceanógrafos, biólogos, porque uno quería representar la vegetación, cómo interactúa con la atmósfera, más o menos hablábamos un lenguaje similar. Cuando empezamos a interactuar con los ingenieros hídricos, agrónomos, nos costaba un poco, porque ellos son muy prácticos, me van a retar, lo atamos con alambre. El ingeniero tiene que resolver un problema y lo resuelve. Sí. Y los investigadores lo queremos resolver, pero lo queremos resolver bien, sí, lo podemos hacer un poquito más difícil, mejor. Entonces, ahí, déjame hacer un modelo. Claro, ojo, nosotros aprendimos mucho. Es decir, no podemos decir a la sociedad, esperen que vamos a tener el modelo perfecto. En 15 años tenemos modelo. Entonces, tuvimos que romper esas barreras y empezar a transferir, a dar resultados, a pesar de que los modelos son imperfectos. Y nuestro desafío mayor ha sido interactuar con las ciencias sociales, porque el clima tiene una dimensión humana. Los seres humanos influyen en el clima y el clima impacta. Entonces, estudiar o tener una investigación, por ejemplo, las variaciones de clima en la Cuenca del Plata, por ejemplo, que hemos trabajado mucho en esa zona, y queremos tratar de contribuir a mitigar los efectos de los distintos fenómenos climáticos. Tenemos que aprender de las sociedades que son impactadas, de los sectores socioeconómicos. Entonces trabajamos con antropólogos, geógrafos y gente de ciencias sociales. Y ahí nos cuesta, hablamos lenguaje distinto. Yo tengo una amiga que dice, lo que para vos es concreto y abstracto, para mí es exactamente lo opuesto. Pero yo estoy muy contenta, digamos, que hemos aprendido recién, después de varios años ya podemos decir que trabajamos juntos. Antes nos escuchábamos, digamos, pero no... ¿Y qué pensás de
el imaginario hollywoodense de la climatología, que ha aparecido mucho últimamente en películas, en tormentas perfectas, en tsunamis, en lo que fuera. ¿Son todos truchos o hay algo detrás que está bien? ¿Y te parece que ayuda a que la gente tome más conciencia de que hay gente que investiga esto? Que ayuda, no hay duda porque todos esos son disparadores para poner estos temas en el interés de la gente, educar, digamos, ver la importancia de sistemas de medición, pero es Hollywood, digamos, hay películas que, por ejemplo, El día después de mañana es el típico ejemplo que tiene sustento científico, es sólido lo que dicen, eso ocurrió en el paleoclima, y puede ocurrir en un escenario de cambio climático que se derrita todo el Ártico, que después venga un periodo más frío, todo eso es explicable científicamente, pero lo que es Hollywood son los tiempos. Lo que ocurre en la película en un mes, en el clima de nuestro planeta le lleva decenas de miles de años. Que ni una película rusa, te digo, ni una película rusa te alcanza, no lo hubiera soportado. Eso que el tiempo lo entendí, que digamos que dije, está bien, pero tiene una explicación que está horrible, que es el momento de por qué se congela todo, que hacen bajar un aire frío de decenas de kilómetros. Y cuando el aire baja, se comprime y se calienta, es imposible. Digamos que ese es destructivo, porque no es educativo. Claro. Explicar que uno tiene que acelerar los tiempos en una película, pero que el fenómeno está bien, eso no tengo problema, pero el otro sí me enoja. Una de las cosas buenas que tiene la profesión de ciencia es que uno viaja mucho, ¿sí? En algunas áreas más que en otras, ¿no? Hay gente para la cual por ahí no es tan bueno eso, pero me parece para vos una de las cosas buenas que he tenido ser científica, y además de que te guste, es haber viajado y conocido muchos lugares. Es tremendo, sí. A mí me da hasta vergüenza, digamos, el tema de... Mi familia me carga, sobre todo mi hija, porque, claro, viajo tanto que muchas cosas de mi vida también pasan afuera. Entonces hago estos comentarios porque Madrid, viste, no sé qué, y entonces parezco como pedante. Pero sí, las redes de clima, el clima es mundial, hace que nosotros tengamos que reunirnos. Generalmente viajo a reuniones de trabajo para planificar cómo vamos a orientar la ciencia, tenés la excusa perfecta, tenés que ir a estudiar fenómenos remotos. Sí, claro. Tenés que ir a Nepal a ver qué está pasando en las montañas. ¿No? A Nepal no llegué, pero a Vietnam llegué. Bueno, mira. Sí. Fuiste vicedecana de Exactas y, si no me equivoco, fue la primera vez que una mujer entró al decanato como decano o vicedecano. Ahora estás dirigiendo un instituto que no sé si no es el más importante de ciencias de la atmósfera en nuestro país. Eso conlleva una cierta gana de meterse del otro lado con todas las peleas que esto lleva y con todo lo bueno que tiene, que es poder hacer cosas. ¿Qué te lleva a esta parte de tu vida? Bueno, justamente eso es lo que vos dijiste, esto de hacer cosas. La forma en que nuestra investigación se realiza, que es a través de redes, hace que uno se tenga que organizar, que tenga que orientar, y a mí eso me gusta. Tengo una cierta capacidad y entusiasmo, vamos a decir, más que capacidad, para generar proyectos nuevos, llevarlo adelante, traer a la gente. Y en esto de la investigación, yo lo tomo como una militancia, el tema de la militancia climática, lo llaman, ¿no? Estas redes. Y entonces yo tenía en mis planes ser directora de mi instituto, porque me parecía que podía tener otra vuelta a la organización del instituto que acelerara este desarrollo de investigaciones conjuntas. Entonces yo eso dije, bueno, eventualmente cuando se hable del concurso de directores yo me voy a presentar. Pero lo de vicedecanato no lo tenía para nada en mi horizonte, y de hecho uno siempre piensa, los decanos, ya eso es cuando uno ya está viejo, está jubilado, digamos, no va a pensar eso en la mitad de su carrera. Pero bueno, surgió que yo siempre tuve cierta participación en la política universitaria, porque no es raro que uno esté de los lados del mostrador, porque el sistema académico y el sistema científico te lleva a hacer es de pares. Entonces está bueno que todos pasen o todos den parte de su tiempo, lo cual no es bueno cuando solo un grupo hace eso y el resto se dedica a investigar solo. Entonces ahí todavía tenemos un desbalance. Creo que estaría bueno que todos piensen, bueno, 2 años de director de departamento, 4 años de director de instituto puede ser. Pero el vicedecanato no lo ve más lejos todavía. Y bueno, hubo un cambio de gestión en la facultad, y Jorge Aliaga, el decano al que yo acompañé, el cual admiro mucho, cuando me vino a proponer que lo acompañara, yo digo, primero, este tipo está loco. ¿Cómo voy a saltar de esto? Uno no tiene como
no sé, un mito, no sabe qué es eso. Y yo no me veía, pero después, bueno, me fue entusiasmando, me contaba las cosas que quería hacer, y bueno, yo soy medio osada, dije, más sí, entro. Y la verdad que no me arrepiento porque me permitió conocer cómo se funcionan otras disciplinas, conocer mucho de gestión. Requiere también ciertas dosis histriónicas, el estar, el desempeñarte frente a un público, frente a gente, algo hasta de actuación. Pero yo querría recordar que algo de actriz hay y lo puedo decir bastante de cerca. Vos fuiste actriz en un programa de televisión sobre divulgación científica con un excelente desempeño. Recuerdo que gritabas desesperadamente como admiradora del conductor, que no era yo, sino que era un modelo, Horacio Cava, que estabas realmente poseída por el papel. Es que bueno, no era poseída, ¿ves? Era naturalmente. Con mi compañera amiga Celeste y yo, digamos, nos dejamos llevar un poquito por la situación, pero bueno, lo disfrutamos. En particular no hablamos nada del cambio climático, ¿sí? Que es un tema que me parece fundamental y además es parte de tu investigación. Tanto en lo que se refiere al cambio climático en términos académicos, de qué es, cómo se estudia, como toda la polémica que hay alrededor de esto. ¿Por qué hay gente que niega el efecto humano, el efecto antrópico? Si tienen algún punto de razón o realmente son todas cuestiones disparates que no tienen dónde agarrarse. ¿Vos investigás este cambio que se está dando en los últimos milenios, en los últimos siglos? ¿Y cómo lo investigás? ¿De la misma manera, juntando datos de mucho tiempo? Sí, lo hacemos de las dos maneras, con observaciones y con los modelos. Pero quizás lo que está bueno que les cuente es el contexto en el cual yo estudio cambio climático, porque mi objeto de estudio es la variabilidad climática, es decir, que el clima no es permanente, no está siempre igual, nunca ocurre, uno está acostumbrado a que dice la temperatura promedio de un lugar es tanto, el viento promedio es tanto. Si uno toma una serie, jamás hay días con temperatura promedio, o está por encima o está por abajo, y el promedio da ahí, pero hay muy pocos días que realmente se cumple. Entonces, generalmente el clima varía, y varían escalas que van de semanas, meses, años. Y lo puede hacer naturalmente, porque es capaz de generar esas variaciones sin influencia del exterior, o puede haber forzantes naturales y antropogénicos. O sea, generados por humanos, por la gente. El efecto antropogénico, las actividades humanas, podemos dividirlo en dos grandes grupos. Están aquellos efectos que alteran la composición de la atmósfera y aquellos efectos que, por ejemplo, alteran el suelo, ¿no? la superficie. Sí. Porque cuando uno construye una ciudad, cuando uno tala un bosque, altera la superficie terrestre y de esa manera la atmósfera va a interactuar distinto con la superficie. Sí. Y va a responder distinto. Pero esos cambios en general son locales. Si yo tengo una ciudad, va a tener mayor temperatura, se genera la isla de calor, capaz que llueve más en la ciudad, hay un efecto de convergencia de aire, pero es un impacto local. El cambiar la composición de la atmósfera, al ser un gas, y yo le estoy inyectando más gases de los que llamados de efecto invernadero, como es el dióxido de carbono, metano, que actividades humanas como el uso de combustibles fósiles, los cultivos, la agricultura, los cultivos de arroz, las heces del ganado, son todos emisores de gases de efecto invernadero. Sí. Estos gases existen naturalmente en la atmósfera y son los que ayudan a absorber y retener en la atmósfera el calor que libera la superficie, porque cuando una superficie está caliente, libera calor. Y estos gases absorben y evitan que ese calor se Tengo una pregunta básica antes de que sigas. Esos gases están alrededor de la Tierra. Sí. ¿Por qué decís que absorben lo que viene de la Tierra para afuera y no de lo que viene del Sol hacia la Tierra, o absorben ambos, en todo caso? Está bueno porque me estás introduciendo en algo interesante. Cuando uno dice, bueno, el Sol viene, la radiación solar de afuera, pero la radiación solar, la atmósfera es transparente, esa radiación solar, porque absorbe en función, digamos, la atmósfera está compuesta por gases, que en el fondo son moléculas, y los distintos componentes van a absorber la radiación en lo que se llama distintas longitudes de onda, ¿no? Sí. Uno sabe, habla del espectro, que uno escucha hablar de la radiación ultravioleta, la radiación infrarroja, el espectro visible, que es los colores que vemos. Bueno, la atmósfera, los gases que la componen, absorben la radiación en la banda que se llama infrarroja, que es la que emite la superficie terrestre. En cambio, la radiación
solar que entra al sistema es más bien de ondas más cortas. Entonces, solo excepto el ozono que absorbe en la estratosfera, que está bueno eso porque si no tendríamos toda la radiación ultravioleta llegando a superficie, el resto de la radiación pasa transparente a la superficie y calienta la superficie. Hay una evidencia muy clara de que la fuente de calor está en la superficie. Son las puntas de la montaña con nieve permanente. Claro. Esa es una evidencia de que la temperatura disminuye con la altura. Entonces, ese es un balance de temperatura en condiciones normales, y la radiación entra, se calienta la Tierra, sale parte de esa radiación, otra parte se mantiene en el sistema y ayuda a mantener la temperatura en las condiciones normales o agradables para la vida humana, pero si yo tiro, emito a la atmósfera más de estos gases, estoy absorbiendo más y estoy reteniendo más calor. Sí. Entonces, está claro y uno puede probar. ¿Dónde lo probamos? En nuestro laboratorio numérico, no hay vuelta. Digamos, no tenemos otra manera de probarlo que si yo aumento los gases de efecto invernadero, va a aumentar la temperatura. ¿Y cuál es entonces el argumento contrario? Porque hay un escepticismo, lo que decís es muy claro. Claro. El escepticismo viene, esa parte la gente la conoce poco, de esta causa-efecto. Nosotros tratamos de describirlo, pero después empiezan las paranoias de los modelos, entonces están todos tuneados. Bueno, nosotros hoy, porque nosotros hay algo que impacta, ¿no? Yo creo en el cambio climático, yo no creo, no. Nosotros, hay evidencias, por eso te lo explico, si vos haces esto, vas a obtener esto. Hoy el aumento de temperatura global está explicado por estos experimentos. Ahora, la otra parte del escepticismo viene por si los aumentos de los gases de efecto invernadero son debidos a las actividades humanas o no, porque siempre hubo cambios claro. Y hubo aumentos y disminuciones de los gases. Entonces, ¿por qué va a ser distinto? Porque hay gente que dice, no, hay un cambio climático, pero el efecto antropogénico es cuestionable. Y ahí es donde la evidencia que sustenta el efecto de las actividades humanas tiene que ver con las reconstrucciones de la evolución de los gases de efecto invernadero con datos o proxies paleoclimáticos. ¿Qué quiere decir eso? Uno hoy puede medir cuánto hay de dióxido de carbono. Hay aparatos que le dicen a mí. Pero ¿cómo hago para medir si yo quiero tener una serie de 10.000 años, por ejemplo? Entonces se utilizan proxies, es decir, se intenta medir las condiciones de dióxido de carbono que existían hace 1.000 años a través de, por ejemplo, los corales, a través de, por ejemplo, el estudio de los testigos de hielo. Porque son elementos sensibles. O sea, un cilindro de hielo muy profundo que está ahí hace miles y miles de años. Claro, yo puedo hacer un hueco en un glaciar, en la Antártida, en Groenlandia, y puedo sacar un testigo de hielo. Hay investigadores que pueden datar, es decir, ponerle fecha al hielo, y también se puede estudiar la composición. Claro. Y ahí hay una foto, puede ser una foto medio vieja o que no la podamos interpretar muy bien, de cómo era la atmósfera de ese momento. Entonces, haciendo uso de distintos elementos, principalmente de hielo y de corales, se logró construir series de la evolución de estos gases. Y en los últimos 10.000 años no hubo un aumento de estos gases tan rápido y tan grande como en los últimos 150 años. Vos investigás también cómo seguiría el clima si se mantienen las condiciones humanas actuales. ¿Qué pasa de acá 100, 150, 200 años? Uno asocia el cambio climático con el aumento de temperatura. Sí. Pero a mí me gusta ver qué pasa con el ciclo del agua, qué pasa con... Porque si yo aumento la temperatura, aumento más la temperatura del océano, por ejemplo, del Pacífico ecuatorial. ¿Cómo van a ser los niños? ¿Cómo va a impactar eso en Sudamérica? Por ejemplo, las proyecciones de cambio climático para el este de Argentina dicen no solo que va a aumentar la temperatura, sino que hay una tendencia al aumento de las precipitaciones, particularmente de verano. ¿De aquí a cuántos años? Estamos hablando, lo que nosotros estudiamos es lo que va a pasar hasta fines del siglo XXI. Ajá. Pasado mañana, es poquito. Ya, sí. Ya. Entonces, ahí es una señal que muestran todos los modelos climáticos. Y en mi grupo de investigación estamos tratando, y tenemos ya algunas hipótesis, de a qué se debe que aumente la precipitación en nuestra región. A mí, en general, me gusta más meterme en los cambios que se producen en los mecanismos, ¿no?
Querría ahora pasar a una serie de preguntas que le hacemos a todos los que vienen a visitarnos a Desde la Ciencia. Es un cuestionario final que no lo pienses mucho, a ver qué te generan estas preguntas y después vemos a dónde llegamos con eso. Por ejemplo, si no fueras meteoróloga, climatóloga, ¿qué otra profesión hubieras elegido? Podría haber sido oceanógrafa, ingeniera, pero también en algún momento hubiera podido seguir algo de filosofía y letras. Ajá. A mí me gustaba también esas áreas, esto también parece seguido. Pero también podría haber sido fotógrafa, y el tema del canto. ¿Cómo? ¿Tenista? Y no, tenía que haber empezado más chica. Pero no me iba mal, pero la música también podría haber tenido una carrera profesional. ¿Cuál no? ¿Cuál profesión no hubieras hecho? Contador, escribano. Las carreras profesionales en ese sentido, no sé, no me hallo, me parece. Y porque no tengo buena memoria, entonces me parece que tienes que tener buena memoria. Yo admiro a los abogados, que veo que sacan las leyes y yo no me acuerdo de nada. Por ahí son todas mentiras. Sí, no lo sé, no lo puedo probar. ¿Hay pica entre climatólogos y otras profesiones científicas? Y en la Argentina hay. Hay porque somos pocos los que somos meteorólogos, climatólogos. Sí. Y hay mucho por hacer. Claro. Y entonces hay otras profesiones que hacen de climatólogos. Y a veces no lo hacen bien. No voy a decir una en particular, sino que la gente que trabaja de climatólogo es lo que más daño hacen a la climatología. ¿Llorás en las películas? Uf, terrible. Estoy con la caja de pañuelos, ¿sí? Y es más, yo tengo la costumbre de ver películas algunas veces, más de una vez, y siempre lloro. No es que lloro en la primera. Después de muchos años de investigar, de dar clases, de dirigir estudiantes, ¿no estás un poco cansada de los alumnos? Lo que me cansa, para serte sincera, es preparar las clases. Ajá. La parte de la pretarea ya estoy cansada. Pero cuando estoy en la clase ya estoy reentusiasmada porque siempre pienso, no, y se me queda en el CONICET, si yo tengo mi carrera de investigador, ¿para qué hacer todo esto? Pero cuando estoy en la clase, ahí me acuerdo de que me gustaba. Así que bueno, así es. Recomendame 3 libros. Y leo de todo, pero te voy a dar como ejemplo de 3 géneros que a mí me gustan. Por un lado, puede ser Sábado de Ian McEwan, me gusta mucho Ian McEwan. Solar, el último, me pareció muy divertido, muy ácido. Muy pertinente. Sí, pero por eso lo que no elegí eso, aunque me gustó mucho, dije, pero Sábado me gusta Ian McEwan. El Señor de los Anillos, me encanta. Y también me gusta Almudena Grandes, El Corazón Helado, que estas novelas que son así y son para devorarse. ¿Internet cambió tu forma de pensar? Sí, yo creo que sí, le cambió a todos. Cambió obviamente mi forma de moverme, esto de que yo soy una persona que en general tengo memoria fotográfica para ciertas cosas, pero otras no retengo. No puedo vivir sin Google, obviamente. El trabajo, para nosotros el tema de la generación de las redes, fue paralelo a la intensificación del uso de Internet. Y sí, no hay duda, no puedo vivir sin Internet. Pero no soy una persona que chatee, digamos, esa parte no. La incorporé a mi vida para el trabajo, obviamente, pero también para lo cotidiano, para resolver problemas y cuestiones. ¿Querrías que tus hijos fueran científicos? Me da lo mismo, que sean lo que quieran, no sé. Ya tengo un hijo que está en tercer año de ingeniería, así que no. Y él fue más a lo práctico. Claro. Él dijo, no me veo en un laboratorio, estoy en ingeniería química, me veo más en una planta. Y mi hija Lucía está oscilando, entonces dijo astrónoma, periodismo, letras. Creo que tiene esa cosa que podrían ser las dos cosas. ¿Sale a la madre? Puede ser. ¿Cuál querrías que fuera tu epitafio científico? ¿Cómo crees que te recuerden como científica? Yo estoy muy orgullosa de esto de las, más que de mis logros científicos, de la generación de estas redes y programas. Y tendría que ser algo por el estilo. Aquella que, no sé, integró la investigación, vamos a ser pomposos, aquella que, digamos, que integró la investigación climática en las Américas o algo por el estilo. Eso es lo que me gustaría ser recordada, vamos a decir. El cuestionario terminó, pero yo tengo una pregunta más que querría hacerte, porque otra de tus características es que también tenés necesidad de contar la ciencia. Vos participás mucho de actividades de comunicación pública de la ciencia. Más allá de una cuestión técnica de tus aplicaciones, lo contás, ¿no? Y te gusta, lo disfrutás realmente. Y hace poco tuviste una actividad bastante cercana, diste una charla en Tecnópolis, ¿sí? Bastante particular porque fue una especie de performance, te paraste ahí frente a la gente y dijiste, bueno,
Yo trabajo en Ciencias de la Atmósfera, pregunten todo lo que querían saber sobre el clima y vamos a ver si podemos contestar. Algo así fue tu inicio. Sí. Pero pasó algo en esa charla, ¿no? Se te acercó una nena. Sí. ¿Me querés contar qué pasó con esa nena? Bueno, fue muy divertido, porque bueno, sí, soy medio caradura y me gusta interactuar con la gente, eso, y sí, cuando puedo lo hago. Iban haciendo preguntas, yo trataba de contestarlas, y una nena levanta la mano y digo, bueno, ¿qué querés preguntar? Y me dice, no, yo te quiero pedir un autógrafo. Y ahí yo, claro, digamos, me emocioné y dije en voz alta, digamos, esto es Tecnópolis, esto de que una nena considere famoso a un científico. Bueno, y todos aplaudieron y la verdad que fue muy emocionante, fue muy lindo. Bueno, aprendimos mucho sobre el clima, aprendimos mucho sobre música, sobre deportes, sobre alpinismo, sobre el cambio climático. Y también aprendimos que los científicos y las científicas son personas normales, que tienen, además de sus intereses de investigación, una vida detrás como la que tenemos todos. Y eso me parece que es parte de lo que queremos mostrar acá desde la ciencia, que hoy estuvo con nosotros Carolina Vera. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vos.